En el capítulo de hoy os vamos a ayudar a identificar al menos 3 situaciones que pueden estar suponiendo un lastre productivo en vuestras vidas. Si nos acompañáis en este vídeo, os vamos a ayudar a identificarlas y a corregirlas desde este mismo preciso momento. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Efectividad, el canal de YouTube en el que mi compañero José Luis Gómez Palomares y yo, Francisco Javier Rascón, ambos dos médicos, intentamos aprender junto con vosotros hábitos, pensamientos e ideas de éxito que nos ayuden a vivir un poquito mejor. Como os decía antes en la introducción, al menos existen 3 circunstancias que me parecen que pueden ser un auténtico lastre para tu productividad y para tu día a día. Es habitual que cuando algún compañero te pide ayuda o cuando tienes que colaborar con alguien en algún trabajo, te encuentres con unas situaciones absolutamente devastadoras. Este tipo de situaciones generalmente se pueden englobar en 3 grandes grupos de desastres productivos. Son muy fáciles de identificar y, como veremos, son situaciones realmente habituales y es sorprendente que, aunque estemos en un ambiente de trabajadores y trabajadoras del conocimiento, incluso de personas con altos cargos de responsabilidad, seamos realmente muy ineficientes a la hora de manejar determinadas situaciones que están todos los días presentes. ¿Cuáles son estos 3 pozos negros a los que me refiero? El primero es el conocimiento de las herramientas informáticas. Es habitual encontrarnos con personas que trabajan con nosotros, familiares o amigos, que tienen un auténtico desastre en sus ordenadores. Seguramente tú que estás viendo este vídeo, bien en una tablet, bien en un teléfono móvil o bien en una pantalla de ordenador, tengas el ordenador como principal herramienta de trabajo. Es cierto que nadie nos ha enseñado a usar ni el ordenador ni los programas que vienen con ese ordenador, o los que compramos o los que adquirimos porque los necesitamos para trabajar. De alguna manera se asume que uno ya enciende el ordenador, se pone a trabajar y que aquello pues va solo. Sin embargo, esto no es así. La mayoría de las personas intentamos aprender por ensayo y error y acabamos pues trampeando de alguna manera el sistema y haciendo procesos totalmente ineficientes. Perdemos muchísima información y tardamos muchísimo más tiempo del necesario para hacer un trabajo concreto y definido. Hay 2 aspectos que son muy interesantes aquí. El primero es que no necesitas conocimientos informáticos. Yo no soy informático, yo no he estudiado informática. Lo que necesitas son conocimientos de las herramientas de trabajo. Esto es igual que aprender a conducir. Uno no necesita ser ingeniero industrial para saber cómo se lleva un coche. Necesita apuntarse a una escuela, a una autoescuela, aprender cómo funciona el coche, para qué sirven los botones y para qué sirven los pedales, el freno, el embrague, y practicar. De la misma manera que no hace falta ser ingeniero industrial para conducir un coche o una moto, no hace falta ser informático para manejar un ordenador. Siendo tu principal herramienta de trabajo, es muy importante que aprendas cómo funcionan los programas. Existen infinidad de tutoriales gratuitos por toda la red que te van a enseñar cómo manejar de una manera sencilla, básica, tanto los programas que necesitas todos los días, procesadores de texto, hojas de cálculo, presentación de diapositivas, etc. También existen algunos tutoriales de cómo organizar esta información. Nosotros ya te hemos comentado alguna vez una manera sencilla de empezar a hacerlo. En cualquier caso, te recomiendo encarecidamente que aprendas cómo funciona la máquina que estás usando todos los días para trabajar y qué cosas debes evitar para no perder demasiado tiempo y para no perder información. El segundo agujero productivo es la ausencia de consciencia de nuestro flujo de trabajo.
Para muchos el concepto de flujo de trabajo o de workflow es algo completamente desconocido. Este concepto es cierto que viene del mundo industrial o del mundo de las gerencias o de las altas direcciones de empresa, donde se habla de automatización de procesos. Sería un poco complicado hablar aquí de lo que es un proceso o de lo que es la automatización industrial de procesos, y no es el caso. Pero sí que es interesante analizar que todos, de alguna manera, hacemos determinadas secuencias, tenemos determinadas rutinas, hacemos las mismas cosas una y otra vez, a veces sin darnos cuenta. A la hora de trabajar de una manera instintiva o bien aprendida, tendemos a hacer las mismas cosas una y otra vez. Analizar esta secuencia, este proceso, en cada una de sus fases, puede ser muy interesante para identificar si podemos mejorar, de alguna manera, este flujo de trabajo. Para analizar estas secuencias te puedes hacer las siguientes preguntas. ¿Dónde, cómo y cuándo trabajas? ¿Dónde, cómo es tu espacio de trabajo? ¿Puedes mejorar tu espacio de trabajo? ¿Tienes interrupciones? ¿No tienes interrupciones? ¿Trabajas en la oficina? ¿Trabajas en tu casa? ¿Cuándo trabajas? ¿Cuándo es el momento óptimo? ¿Puedes mejorar esas condiciones? ¿Puedes elegir el momento del día en que estás más receptivo a trabajar, donde tienes menos fatiga, donde estás menos cansado? También te puedes preguntar por qué y para qué estás haciendo ese determinado trabajo. A lo mejor te encuentras con que hay determinadas tareas que no son necesarias o que se pueden hacer de una manera mucho más eficiente y que las hacemos por una cuestión de rutina, de costumbre, y que en realidad no sirven para nada. En algún vídeo anterior ya te dejamos unas ideas sobre la metodología Lean, que viene también del mundo de la industria, pero que nos sirve para identificar todos los procesos o todas las circunstancias que no aportan nada de valor en un determinado flujo de trabajo. Identificarlas y quitarlas en medio te puede ahorrar muchísimo tiempo y puedes dejar de hacer tareas sumamente improductivas que lo único que van a conseguir es que gastes un tiempo que no tienes. Evidentemente, cuando adoptas una metodología de productividad, como por ejemplo GTD o Bullet Journal, que son las dos con las que tenemos más familiaridad, o de alguna manera te proponen un flujo de trabajo más o menos establecido. Pero independientemente de esta metodología general o de este flujo de trabajo general, existen otros flujos de trabajo por debajo, que son las rutinas que tenemos todos a la hora de trabajar, a la hora de hacer determinadas acciones, a la hora de abrir un programa de ordenador, a la hora de cómo guardamos un archivo o de cómo guardamos, por ejemplo, la compra cuando llegamos del supermercado. Todo eso es susceptible de mejorar. También te dejamos algún vídeo donde integramos los conceptos anteriores, bien de manejar tu herramienta principal, que va a ser el ordenador, como de integrarlo con un flujo de trabajo determinado. Aquí te enseñamos cómo organizar el archivo digital, cómo intentar automatizar, cómo ordenas y cómo guardas esa información, de tal manera que lo hagas también de una manera ya casi instintiva, que no tengas la información distribuida por sitios que ni siquiera sabes cuáles son y que no pierdas trabajo ni tiempo. El tercer elemento fundamental y tercer pozo productivo es la inconsciencia de que el universo es fundamentalmente entrópico. ¿Qué queremos decir con que el universo es entrópico? También lo comentamos en un podcast anterior, hace unos meses, de productividad y salud. Sin ser físicos, lo que sí sabemos es que el universo tiende al desorden. Nuestra mesa de trabajo va a tender al desorden. Los lápices, los objetos, cualquier tipo de elemento que esté pululando por ahí va a tender a expandirse y a alejarse de su lugar de origen. Evidentemente, si hay niños de por medio, la cosa es mucho más evidente. No se trata de luchar contra ese desorden, sino de ser consciente de que todo eso es un flujo natural de la existencia, pero que tenemos que intentar contrarrestar de la mejor manera posible. Si tenemos un entorno de trabajo desordenado, desorganizado, donde no sabemos bien dónde está cada cosa, vamos a tener una resistencia natural y una fricción a la hora de ponernos a trabajar de una manera concentrada. Esto es una llamada clarísima a la procrastinación.
Seguramente te ocurre que cuando te pones a trabajar te das cuenta de que tienes unas ganas tremendas de colocar, organizar, ordenar armarios, estanterías y demás sitios donde nunca jamás te ha interesado ni más mínimo lo que hay. Yeah, baby, when we're together. Esto ocurre porque frente a un trabajo que te va a exigir una carga cognitiva determinada y una concentración y un esfuerzo mental, te van a aparecer opciones mucho más fáciles y sencillas, como es ordenar, como es vamos a colocar esto en su sitio. Para evitar esto hay una norma que aprendí de nuestros amigos de Asian Efficiency. Asian Efficiency es un grupo de 2 personas que tienen muchísimo material y que dan muchos consejos y tutoriales sobre productividad personal para el trabajo y que hablan también, querido José Luis, de OmniFocus. Ellos tienen una frase que la primera vez que la oí me gustó muchísimo y que refleja claramente lo que quieren decir. Clear to neutral. Aclara hasta lo neutro, aclara hasta el estado original de las cosas. Se traduce muy sencillo como recoge después de trabajar, es decir, deja tu espacio de trabajo en un estado neutro, listo para volver a empezar, tal y como te lo has encontrado. De esta manera, cuando vuelvas a tu lugar de trabajo, a tu lugar habitual, no tendrás ninguna tentación de recoger nada, porque todo está recogido. No tendrás ninguna excusa para ponerte a buscar algo que en ese momento ni siquiera necesites, pero que te has acordado que no sabes muy bien dónde está. Es muy importante mantener la rutina de limpiar, de ordenar, de colocar el espacio de trabajo una vez que lo hemos utilizado. También os recomendamos este capítulo del podcast de nuestros amigos de Optimalab, Aprendiendo GTD, donde hablan precisamente de cómo organizan ellos sus espacios de trabajo y de la importancia de mantener una serie de normas, una serie de sistemática muy sencilla que puedes empezar a aplicar desde ya mismo para evitar este tipo de problemas. Si eres capaz de identificar y de corregir estos 3 elementos: 1, aprender cómo funcionan tus herramientas de trabajo y tus programas informáticos. 2, identificar tu flujo de trabajo para intentar mejorarlo, pulirlo y adaptarlo. Y tercero, tener un espacio de trabajo ordenado, pulcro y limpio. Como digo, si identificas y corriges y mejoras estos 3 elementos, vas a notar un incremento en tu productividad notable, independientemente de que uses una metodología o no. Pues nada más, hasta aquí este capítulo de selectividad. Si te ha gustado, por favor, compártelo, dale al like y déjanos saber tu opinión. Chao y hasta la próxima.